le voy a dar la bienvenida, que ha tenido la gentileza, la deferencia de acercarse hasta el estudio en la noche de hoy, el doctor Néstor Ossácar. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias por venir. Bueno, estamos en la semana de la lucha contra la triquinosis, con una muy fuerte presencia del Colegio de Veterinarios a nivel local, también provincial, de SENASA. Así que contanos un poco qué se está haciendo desde SENASA. Bueno, José Luis, te comento que esto también se está iniciando desde los diferentes puntos. En el caso de Navarro, el Círculo de Veterinarios de Navarro, del cual formo parte. Si bien no tengo ningún cargo en el mismo, porque casi que no estoy en Navarro, como sabrás, yo trabajo en SENASA y inclusive no estoy más de veterinario en Navarro, estoy de coordinador de sanidad animal regional, lo que viene a ser Buenos Aires Norte, con 64 localidades a cargo, o sea, 64 veterinarios a cargo, que forman parte del personal de SENASA, pero no más allá de esto, sigo formando parte del Círculo de Navarro, colaborando con los chicos, colaborando con estos pedidos, y el Círculo de Navarro la verdad que está trabajando muy bien, está en todos estos temas, y bueno, y no podía ser ajeno al pedido del Círculo y al pedido de SENASA de, en la semana de la triquinosis, salir a explicar un poco lo que es la enfermedad. Muy bien. Néstor, entonces, contanos un poco qué es la triquinosis. Bueno, la triquinosis, José, es una enfermedad parasitaria, es una zoonosis que afecta al hombre. Si bien afecta a varias especies animales, la más importante que nosotros nos contagiamos es a través del consumo de carne cruda, o sea, a través del chacinado, ya sea de una factura de cerdo realizada por un cerdo doméstico, llamamos doméstico al cerdo común de consumo, como también al salvaje a través de un jabalí. El jabalí es muy importante, también transmite la triquinosis. Si cazamos un jabalí, hacer el diagnóstico de la misma. Al ser una enfermedad parasitaria, nosotros nos contagiamos igual que un cerdo consumiendo otro cerdo. El caso de la larva de la triquinosis, que por lo general la transmite un roedor, en este caso los ratones, los roedores, el cerdo al comer un roedor, la larva de triquina que está dentro del roedor, al ser consumido por el cerdo, hace el mismo ciclo que hacen nosotros, pasa al estómago la larva esta, y del estómago, lo voy a reducir, ¿no?, al intestino, copula, y las larvas hijas pasan al torrente sanguíneo y se acantonan en los músculos. O sea, en este caso, en el músculo del cerdo, y el mismo ciclo, si nosotros comemos un cerdo, en nuestro músculo. Eso es lo que produce la triquinosis. Se acantona la larva y está ahí. Queda eternamente ahí en el músculo, en estado latente. Y en el caso del cerdo, el ciclo continúa cuando otro cerdo lo consume. Se vuelve a producir lo mismo. Yo digo, en el caso del humano nadie nos consume, entonces somos el último eslabón. Pero si nosotros nos consumiéramos un humano que tiene triquinosis, nos estaríamos contagiando lo mismo que consumir un cerdo con triquinosis. Es una enfermedad parasitaria que por lo general está en la carne cruda, al consumir un chacinado, una bondiola, un jamón crudo, un chorizo seco. Lo importante es, en ese tipo de faena, realizar el control bromatológico del mismo. Bromatología lo que hace es un análisis. Ese análisis copia la digestión enzimática del humano, del estómago, se mezcla con pepsina, ácido clorhídrico, y libera la larva como si lo hubiéramos consumido en el estómago. Y la observa al microscopio posteriormente. Y se observan las larvas de triquina. Es una enfermedad que una vez que la tenemos nos queda de por vida en el músculo. Es raro que salga una migración. Por lo general es el músculo estriado, lo vamos a tener en los músculos del cuerpo. Y una migración errática puede producir una migración a los músculos lisos del corazón con un paro cardíaco. Es rara ese tipo de presentación, pero suele suceder una migración errática. Por lo general se acantonan los músculos del cuerpo y en el momento que se está acantonando produce unos dolores como si se estuvieran pinchando con una aguja. Y ahí queda en estado latente.
Muchos se preguntan si desparasito el cerdo y no lo analizo. Estoy tranquilo porque ese cerdo no tiene parásitos, lo acabo de desparasitar. Este aquí que el cerdo desparasitado no quiere decir que no va a tener triquina. Cuando se acantona en el músculo, queda en un estado de latencia que se cubre con una cutícula que no le permite llegar a un desparasitario. Entonces, por más que desparasitemos el cerdo que nosotros vemos el más lindo, el más gordito para consumir, puede tener la triquinosis. Porque los desparasitarios que utilizamos no matan a la triquina. En el caso del humano, la desparasitación son en las primeras etapas, cuando está haciendo la migración, que tenemos diarrea, tenemos dolor muscular, tenemos inflamación de los párpados, te ven con los párpados hinchados y te dicen enseguida tenés triquinosis. En esa etapa que está migrando la larva, que todavía no se acantonó, que se está por acantonar y no formó esa cutícula que la protege, es cuando el doctor te da el desparasitario y tiene el efecto que debe tener. Entonces es importante tener en cuenta que al cerdo desparasitado no mata la larva de triquinosis. No quiere decir que desparasitando el cerdo podemos consumirlo tranquilamente sin hacer un análisis para consumir el cerdo, ya sea de carne, ¿no? Lo ideal es hacer el análisis previo a realizar la factura. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que debemos mandar es una porción de entraña, que es la entraña, todos conocemos la entraña de vaca. Bueno, la entraña en el cerdo, igual que en la vaca, es el diafragma, lo que utilizamos para respirar. Y ahí es una alta probabilidad que encuentre la larva de la triquinosis, porque se acantona en lugares donde hay mucho movimiento muscular. El diafragma lo necesitamos para respirar, entonces es un músculo que se utiliza continuamente, se mueve continuamente, entonces es un lugar de acantonamiento de la larva. Y la otra parte es el macetero. El macetero es un músculo masticatorio que tenemos en la mandíbula, una porción de ese músculo, que no estamos dañando ninguna porción del cerdo para que podamos consumir. También el músculo macetero, o hablamos, movemos, consumimos, está moviéndose continuamente, es un lugar donde se encuentra la larva para verla al microscopio. Es un buen material para diagnosticarla. En el caso del ser humano, no tenemos forma de diagnosticar la enfermedad más allá de los síntomas y una eosinofilia, que toda parasitosis levantamos los eosinófilos. Pero bueno, a través de una anamnesia, haber consumido carne de cerdo cruda, o sea, un chacinado, los síntomas que le acabo de decir, diarrea, dolores musculares, inflamación de los párpados, son lo que nos dan el indicio de que tenemos la triquinosis. Y tenemos que proceder a desparasitarnos con nuestro doctor de cabecera y hacer la denuncia correspondiente en salud pública y en bromatología y en SENASA de dónde proviene ese cerdo, para que en conjunto los tres organismos, municipalidad, provincia y nación, en el caso de SENASA, encontremos el criadero donde está, podría decirse, los cerdos infectados. Bien. Néstor, una vez que se determina en un cerdo que tiene triquinosis, ese cerdo ya no sirve para ninguna clase de consumo. Exactamente, no se puede consumir. Todos te preguntan, ¿no hay un análisis para determinar si el cerdo tiene triquinosis? No, no hay un análisis, si no lo tendríamos también en el humano. No hay forma de saber si el cerdo tiene triquinosis. La única forma de saber si tiene triquinosis es con un músculo, una porción de músculo. Hoy hacer una biopsia del cerdo sería carísimo para consumirlo. Lo matamos y mandamos las muestras a analizar. Hay que aclarar bien esto, José Luis, que muchos creen que la salazón y colocarlo en el freezer mata a la larva. La larva no la mata. La larva lo único que la mata, la larva de triquinosis, es el calor. Bien cocido es lo único que lo mata. La salazón que utilizamos para hacer una bondiola, que utilizamos para hacer un jamón, o colocar el chacinado en el freezer, no lo mata. Es importante analizar previo y no analizar un chorizo, porque el chorizo no solamente va a tener carne de cerdo, sino carne de vaca, está muy diluido y estamos disminuyendo la probabilidad de encontrar una larva. No así con el cerdo, con los músculos que le estoy diciendo, que estamos poniendo 100% carne de cerdo. Néstor, esto de la triquinosis es justo en esta época más o menos, donde arranca, digamos, el frío y se empieza a carnear, se empieza
mejor dicho, con la carneada de los animales. Exactamente, es la época del chorizo seco, es la época en que todos empiezan a hacer factura de cerdo, empieza el frío y es cuando más aparecen los casos de triquinosis en las diferentes localidades. Bien. ¿Cuáles son los puntos esenciales que la persona que está escuchando o está mirando esta entrevista tiene que tener en cuenta para, obviamente, cuidarse de consumir cerdos con triquinosis? El consumo, todo aquel que consume debe comprar chorizo con rótulo. El chorizo con rótulo indica que ha pasado por un establecimiento habilitado, el cual tiene los controles, la carne de triquinosis. Esos establecimientos que producen chacinados con rótulo están obligados a comprar carne de frigorífico de cerdo. Se proveen de pulpa de frigorífico y en frigorífico, todos los frigoríficos realizan el análisis de triquinosis en el caso del cerdo. Entonces, un salame, un chorizo con rótulo tiene el análisis de triquinosis. Eso es lo que le puedo decir a la comunidad, que debe consumir salames o chorizos que provienen de rótulos de establecimientos habilitados. ¿Cuáles son las medidas que el productor tiene que tomar para evitar que el cerdo se contamine con triquinosis? Bien, hay muchos puntos. Hay que tener en cuenta la higiene del criadero. Es muy importante la higiene del criadero. Si yo tengo higiene en el criadero, difícilmente se vengan las ratas. Si yo tengo un buen plan de desratización y al cerdo lo estoy alimentando bien con grano y no lo estimulo a comer carne, no le tiro huesos de vaca muerta o de vaca, desperdicios de carnicería, no lo hago carnívoro y no lo estimulo a comer carne, que un día se muere una rata y se la quiera comer. El cerdo que está bien alimentado en un criadero bien criado, con las condiciones de higiene del criadero, con un buen control de desratinización, seguro que no va a tener triquinosis. Puede que aparezca, sí, puede ser que aparezca, pero no va a tener todos sus cerdos con triquinosis. Por lo general, cuando encontrás un cerdo con alta cantidad de larvas de triquinosis, eso nos está dando la pauta que el criadero, cuando miramos al microscopio y tiene mucha larva, nos está dando la pauta que ya el criadero no es confiable. ¿Producto de qué? Para que tenga alta cantidad de larvas, se murió un cerdo y se lo dejó que se lo coma el otro. Y ahí se hace la cadena, se vuelve a contagiar. Se murió otro y se lo come. Claro, se está reinfectando con más larvas y más larvas. Es un círculo que no termina más. Exactamente, termina en el humano porque nadie nos consume. Si no hubiera pasado algo, yo digo, es feo el ejemplo, pero cuando cayeron en Chile con esto de la película Viven, que tuvieron que terminarse comiendo carne humana, si alguno hubiera tenido triquinosis, se podrían haber agarrado triquinosis. Néstor, gracias por venir esta noche. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y espero que haya servido y que la comunidad tome conciencia, porque en Navarro siempre tenemos algún caso, y lo importante de Navarro, que toma conciencia y lo manda a analizar. Y yo le digo al productor que lo importante es descubrirlo con el análisis, a cualquiera le puede tocar, pero que no llegue al consumidor. Y consumir todos los chacinados con rótulo. Exactamente. Otro consejo a los carniceros, siempre lo digo en las charlas que damos en Senasa a carnicerías con el tema de manipulación de alimentos, hablamos sobre la triquinosis. Aquel carnicero que se provee de cerdo, que si quiere comprarlo en un criadero, tiene que ir y verlo al criadero, las condiciones. Yo no puedo comprar un cerdo si no sé las condiciones, desde un cerdo que voy a hacer a la parrilla hasta un cerdo para una carnicería. Tengo que mirar las condiciones del criadero, porque si no tengo muy linda la carnicería, una buena vidriera, toda limpita la carnicería, pero lo que estoy preparando atrás no reúne. No se semeja a lo que estoy mostrando al público, al consumidor. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias. Y José Luis, por invitarme. Bien, así pasaba entonces.